Buenos días, tardes, noches a todos, a todas. El día de hoy les vamos a presentar el tema de sistemas de archivos distribuidos. De ahí los integrantes son Aranda Quiroz Enrique, Verdejo Guzmán Leonardo Aliel, Sánchez García Malinali, Soto Rivera Marco Antonio y un servidor, Camacho Gardullo Miguel Ángel. Sistemas de archivos distribuidos. Un sistema de archivos distribuido es un sistema de archivos que se distribuye en varios servidores de archivos y ubicaciones. Permite a los programas acceder y almacenar datos aislados del mismo modo que en los archivos locales. También permite al usuario acceder a archivos desde cualquier sistema. Permite a los usuarios de la red compartir información de archivos de forma regulada y permitida. No obstante, los servidores tienen control total sobre los datos y proporcionan a los usuarios control de acceso. El objetivo principal de DFS o del sistema de archivos distribuidos es permitir que los usuarios de sistemas distribuidos físicamente compartan recursos e información a través del sistema de archivos común, CFS. Se trata de un sistema de archivos que se ejecuta como parte de los sistemas operativos. Su configuración es un conjunto de estaciones de trabajo y mainframes que se conecta a una LAN. El proceso de creación de un espacio de nombres en DFS es transparente para los clientes. Y hay de dos tipos, NFS y AFS. NFS o Network File System es un protocolo de red que permite a los usuarios de la red acceder a archivos almacenados de forma remota como si estuvieran almacenados localmente en sus máquinas. Es uno de los primeros sistemas de archivos distribuidos en los que varios usuarios pueden compartir recursos, lo que les permite trabajar simultáneamente en el mismo destino. El protocolo fue desarrollado originalmente en 1984 por Sun Microsystems, una empresa tecnológica estadounidense. Puede parecer anticuado, pero el protocolo NFS todavía se utiliza ampliamente, aunque ha sufrido algunos cambios. ¿Cómo funciona NFS? Para que el sistema de archivos de red funcione correctamente, debe haber un servidor NFS host y un cliente NFS o clientes. El servidor debe tener instalado el software NFS y estar configurado para aceptar y responder a las solicitudes NFS. También debe estar conectado a la red IP que se utilizará para compartir recursos. Los clientes NFS también deben estar configurados correctamente para enviar y recibir solicitudes NFS. Requieren que se instale un software de cliente NFS y, por supuesto, deben estar conectados a la misma red que el servidor para acceder a archivos remotos. Para iniciar un servidor NFS es necesario instalar un demonio NFS, el programa responsable de gestionar las solicitudes NFS de los clientes. A continuación, el administrador de servicio debe configurar un punto de montaje NFS, que es un directorio compartido que se utiliza para identificar el servidor en la red. Cada cliente NFS puede tener distintos permisos configurables. Según las necesidades de la red y las medidas de seguridad, los usuarios pueden leer, escribir y o ejecutar archivos compartidos como si estuvieran almacenados localmente. En realidad se almacenan y comparten en un servidor remoto, lo que facilita que todos los miembros de la red accedan a ellos cuando lo necesiten. Ventajas. El protocolo NFS sigue siendo uno de los protocolos más utilizados y por varias buenas razones. Permite compartir archivos. El objetivo principal del NFS es permitir compartir archivos de forma remota, pero aún así es una gran ventaja. Permite que varios usuarios accedan de forma remota a los mismos archivos como si todos los estuvieran almacenando de forma local, lo que aumenta enormemente su eficiencia. Acceso a los datos en tiempo real. Todos los clientes conectados al servidor NFS pueden escribir y leer los archivos duplicados, lo que garantiza que los datos estén actualizados. Reduce las necesidades de almacenamiento. Al permitir que el servidor NFS principal almacene todos los archivos necesarios, los clientes no necesitan almacenarlos localmente, lo que permite ahorrar espacio en almacenamiento. Escalabilidad. El sistema de archivos de red es escalable, lo que significa que puede aumentar de tamaño y admitir más recursos según las necesidades de la red. Reduce los riesgos de seguridad asociados con los dispositivos de almacenamiento extraíbles. Tener un servidor NFS en funcionamiento en la red significa que los clientes no tienen que depender de discos extraíbles y unidades flash, además de que reduce los riesgos asociados con infecciones de malware que se propagan a través de dispositivos periféricos. Un protocolo maduro.
NFS es un protocolo maduro, lo cual es bueno. Su implementación y casos de uso son bien conocidos y hay muchos recursos disponibles para cualquiera que desee aprender a usarlo. Desventajas. El sistema NFS tiene muchas ventajas, pero también desventajas. A continuación se enumeran las más importantes. Seguridad. Las versiones anteriores de NFS en particular tenían características de seguridad muy limitadas. Las versiones más nuevas son más seguras, pero aún imperfectas, por lo que es necesario implementar medidas de seguridad adicionales. Dependencia de la red. NFS depende de la calidad y la fiabilidad de la red que utiliza. Si la red no es fiable, el uso compartido de archivos se verá afectado. Limitaciones de transferencia. Incluso los protocolos NFS más nuevos permiten transferir pequeñas cantidades de datos durante las solicitudes de lectura y escritura, lo que puede no ser suficiente en el mundo actual, donde algunas operaciones pueden requerir transferencias de gigabytes en lugar de megabytes. Andrew File System o AFS. El sistema de archivos Andrew es un sistema de archivos distribuido que permite que varias computadoras compartan archivos y datos sin problemas. Fue desarrollado por Morris et al. En 1986 en la Universidad Carnegie Mellon en colaboración con IBM. AFS fue diseñado para facilitar que las personas que trabajan en diferentes computadoras accedan y compartan archivos como si estuvieran todos en la misma máquina, lo que brinda una forma de administrar archivos de manera eficiente en una red. Después de iniciar sesiones en las estaciones de trabajo que se comunican dentro de la infraestructura de computación distribuida, los usuarios intercambian datos y programas. El objetivo es facilitar el intercambio de información a gran escala, reduciendo la comunicación entre el cliente y el servidor. Esto se logra moviendo archivos completos entre servidores y computadoras cliente y almacenándolos en caché hasta que los servidores obtengan una versión más reciente. Una FS utiliza un caché local para mejorar la velocidad y minimizar el esfuerzo en redes dispersas. Un servidor, por ejemplo, responde a una solicitud de una estación de trabajo almacenando datos en el caché local de la estación de trabajo. Arquitectura del sistema de archivos de Andrew. BICE. El sistema de archivos Andrew proporciona un espacio de nombres de archivos homogéneo y transparente en cuanto a la ubicación a todas las estaciones de trabajo de los clientes mediante el uso de un grupo de servidores confiables conocidos como BICE. La distribución de software Berkeley del sistema operativo Unix se utiliza tanto en los clientes como en los servidores. El sistema operativo de cada estación de trabajo intercepta las llamadas del sistema de archivos y las redirige a un proceso de nivel de usuario en esa estación de trabajo. Venus. Este mecanismo conocido como Venus almacena en caché los archivos de BICE y devuelve versiones actualizadas de estos archivos a los servidores de donde se originaron. Venus se comunica con BICE solo cuando se abre o se cierra un archivo. Los bytes individuales de un archivo se leen y escriben directamente en la copia de caché, omitiendo a Venus. Esta arquitectura del sistema de archivos se inspiró en gran medida en la necesidad de escalabilidad. Para aumentar la cantidad de clientes a los que puede dar servicio un servidor, Venus realiza la mayor cantidad de trabajo posible en lugar de BICE. BICE solo conserva las funcionalidades necesarias para la integridad, la disponibilidad y la seguridad del sistema de archivos. Los servidores están configurados como una confederación flexible con poca conectividad entre ellos. Los siguientes son los componentes del servidor cliente utilizados en las redes AFS. Cualquier computadora que crea solicitudes de archivos del servidor AFS alojadas en una red califica como cliente. El archivo se guarda en la memoria caché local de la máquina cliente y se muestra al usuario una vez que un servidor responde y transmite el archivo solicitado. Cuando un usuario visita el AFS, el cliente envía todas las modificaciones al servidor a través de un mecanismo de devolución de llamada. La memoria caché local de la máquina cliente almacena los archivos que se utilizan con frecuencia para un acceso rápido. Ventajas. Los archivos compartidos que no se actualizan muy a menudo y los archivos de usuarios locales que no se actualizan con demasiada frecuencia durarán mucho tiempo. Configura una gran cantidad de espacio de almacenamiento para el almacenamiento en caché. Ofrece un conjunto de trabajo lo suficiente grande para que todos los archivos de un usuario, lo que garantiza que el archivo todavía esté en la memoria caché cuando el usuario acceda a él nuevamente. Desventajas. Instalación y configuración. Configurar AFS puede ser complejo y requiere una buena comprensión de su arquitectura y componentes. Latencia.
AFS puede presentar una latencia mayor en comparación con los sistemas de archivos locales porque depende de la comunicación de red para acceder a los archivos. Integración con sistemas modernos. AFS puede tener problemas de compatibilidad con sistemas operativos más nuevos y aplicaciones de software modernas. Complejidad de la copia de seguridad. Realizar una copia de seguridad de un entorno AFS puede ser más complejo en comparación con los otros sistemas de archivos y requiere herramientas y procedimientos especializados. Ahora yo les voy a hablar sobre el sistema de archivos Cassandra. Aunque no es un término formalmente reconocido, generalmente se refiere al sistema de almacenamiento distribuido subyacente en Apache Cassandra. Sé que es largo el nombre, pero vamos primero a definir qué es Apache Cassandra. Apache Cassandra es una base de datos distribuida, que además es descentralizada, tolerante a fallos, escalable linealmente y está orientado al almacenamiento de datos por columna. Ahora les presentaré cómo funciona este sistema de archivos Cassandra. Primero tenemos el modelado de datos de Cassandra, que es un modelado de datos existente que está dividido en diferentes apartados, siendo los siguientes. Primero tenemos la de columna o column en inglés, que es el elemento básico del sistema y es una estructura de tres campos que contiene el nombre de la columna, el valor de la columna y una marca de tiempo. La clave y el valor se almacenan como datos binarios y el timestamp indica la última vez que se actualizó la columna. Los tres valores son proporcionados por el cliente de alto nivel, por la aplicación, incluido el timestamp. Por ello es necesario tener sincronizado el reloj del sistema con el reloj del cluster. El timestamp se utiliza para la resolución de conflictos y así diferencias cuando se introduce un dato de otro. El timestamp puede ser de cualquier tipo, pero la convención marca que sea el valor en microsegundos. Dicha columna tiene asociada las filas, o rows en inglés, que es el lugar en donde va a ir almacenado el valor que hace referencia al nombre de columna. Y la información almacenada que hace referencia a esas columnas se le aplica un hash para generar una key, denominada row key, que diferencia ese dato con el resto para que en el momento en el que se realice la búsqueda de ese dato sea capaz de encontrarlo. La row key es el equivalente a la clave primaria del modelo relacional. Está compuesta por dos partes. Parte de particionado, partition key. El objetivo es identificar en la partición o el nodo en el que se encuentra la fila datos. Y tenemos la otra parte que se llama parte del agrupamiento o clustering key en inglés. Determina el orden físico en el que se almacenan las filas. Pues tenemos la supercolumna. Es un elemento que se encuentra compuesto por varias columnas, descrito anteriormente, y el aspecto negativo que tiene la supercolumna es que no aconsejan el uso de ella, ya que afecta el rendimiento en la búsqueda de información, ya que desplazar las columnas, por lo cual tarda más en mostrar el resultado, y por ello es la no recomendación de su uso. Tenemos una imagen de cómo se representa la supercolumna. Ahora también lo siguiente de la supercolumna tenemos familia de columnas o column family. Sería un equivalente a una tabla en un esquema de datos relacional. Se trata de un contenedor para una colección ordenada de columnas. Cada entrada o row se identifica y accede a ellas mediante una row key, como también se explicó. Cada familia de columnas es guardada en un fichero separado y es ordenado por la key. Los tipos de columnas que almacena la familia de columnas es la siguiente. Standard column, counter column, collection columns que es set, list y map, user defined type, tuple type y timestamp type. Ahora también tenemos el espacio de clave. El espacio de clave es un contenedor para la familia de columnas, más o menos el equivalente a una base de datos o esquema. Esto en el modelo relacional. Es una colección ordenada de una familia de columnas o clusters. Aquí tenemos los atributos básicos de una K-space o espacio clave, los cuales son replication factor, cuántos quieren asignar en rendimiento a favor de consistencia, y replica placement strategy, indica cómo se colocan las réplicas en el anillo. Dentro de esto tenemos Simple Strategy, que es solo un centro de datos, y Network Topology Strategy, varios centros de datos. Además, Cassandra ofrece un soporte para particionado distribuido de datos. Random Partitioner ofrece un correcto balanceo de carga y Order Preserving Partitioner. Nos permite ejecutar consultas de rango, pero
exista más trabajo eligiendo Node Token. También tenemos, antes de esto tenemos consistencia reconfigurable. Es decir, en el momento de escritura, consistency level determina en cuántas réplicas se debe escribir para confirmar a la aplicación cliente. Y al leer también se especifica cuántas réplicas deben responder para retornar los datos a la aplicación cliente. Esta no era, era aquí. Cluster. En el cluster es un conjunto de máquinas o nodos que ejecutan Cassandra y proporcionan al sistema escalabilidad horizontal de manera transparente para el cliente. Los datos en Cassandra se guardan en los clusters, strings en inglés, donde se asignan datos a los nodos dentro de un anillo. Un nodo tiene réplicas para diferentes rangos de datos. Si un nodo se cae, su réplica puede responder. El protocolo utilizado en Cassandra es peer-to-peer, que hace que los datos se repliquen entre nodos acorde a un factor de replicación definido. Dentro de aquí tenemos almacenamiento distribuido. Aquí, la distribución de datos, Cassandra divide los datos en fragmentos y los distribuye a través de diferentes nodos del clúster utilizando un algoritmo de hash. Esto permite que Cassandra maneje grandes volúmenes de datos y ofrezca una alta disponibilidad. También tenemos replicación. Los datos se replican en varios nodos, según el factor de replicación configurado para garantizar la durabilidad y la disponibilidad en caso de fallos de nodos individuales. Escritura y lectura. Commit log. Cuando se realiza en escritura, primero se registra un log de compromiso, commit log en inglés, para asegurar la durabilidad. También tenemos el mem table. Después de todo, se almacenan temporalmente en una estructura en memoria llamada mem table. Después tenemos los SS tables, que periódicamente los mem tables se vacían en archivos de almacenamiento en disco llamados SS tables o sorted string tables. Estos son archivos inmutables que se organizan en el disco en formato ordenado. Después tenemos la compactación. Eh, compactación, Cassandra realiza un proceso de compactación para combinar múltiples SS tables y eliminar datos redundantes, liberando así espacio en disco y mejorando la eficiencia de las consultas. El siguiente es la consistencia y disponibilidad. En el modelo de consistencia Tunable, Cassandra permite ajustar la consistencia de las operaciones de lectura y escritura. Se puede optar por una mayor consistencia a costa de la disponibilidad o viceversa, dependiendo de las necesidades de la aplicación. Tenemos también Gossip Protocol o Token Ring. Gossip Protocol, los nodos en Cassandra se comunican entre sí usando un protocolo de Gossip para compartir información del estado de explosion, lo que permite detectar fallos y coordinar la replicación. Ahora, para acabar esta parte de Cassandra, les voy a mencionar las ventajas que tiene. Tenemos una primera ventaja que es escalabilidad horizontal, que puede añadir más nodos al clúster en tiempo de inactividad, lo que aumenta la capacidad de almacenamiento y procesamiento. También la otra ventaja que tenemos es una alta disponibilidad. Gracias a su arquitectura sin un solo punto de falla y a la replicación de datos, Cassandra ofrece alta disponibilidad, incluso en caso de fallos de nodos. Apache Hadoop es un marco de software de código abierto que facilita el procesamiento y almacenamiento de grandes conjuntos de datos en un entorno distribuido. Está diseñado para escalar desde servidores individuales hasta miles de máquinas, cada uno de las cuales ofrece el almacenamiento y potencia de procesamiento. Las ventajas que encontramos en Apache Hadoop es la escalabilidad. Hadoop puede escalar horizontalmente de unos pocos servidores a miles, permitiendo procesar grandes volúmenes de datos sin comprometer el rendimiento. Los costos de efectividad: al usar hardware de bajo costo y distribuido, Hadoop permite almacenar y procesar datos de manera económica en comparación con otros sistemas tradicionales. Hay una alta disponibilidad y tolerancia de fallos. HDFS replica los datos de varios nodos, lo que garantiza la disponibilidad incluso si un nodo falla. Capacidad para manejar datos no estructurados. A diferencia de las bases de datos tradicionales, Hadoop puede manejar grandes cantidades de datos no estructurados o semiestructurados. Flexibilidad. Se puede usar con distintos tipos de datos, formatos y fuentes, permitiendo manejar datos en bruto sin necesidad de procesarlos tanto como en las otras plataformas. Como desventajas,
está la curva de aprendizaje pronunciada. Hadoop y sus ecosistemas de herramientas requieren un conocimiento técnico avanzado, lo que puede hacer que la adaptación inicial sea desafiante. Hay una sobrecarga de hardware, aunque Hadoop es rentable usando hardware básico. Requiere grandes cantidades de almacenamiento y procesamiento distribuido, lo que puede incrementar la sobrecarga de algunos sistemas. Complejidad en la configuración y gestión. Se puede configurar y mantener un clúster de Hadoop que puede ser complicado y requerir un personal especializado. Es insuficiente para conjuntos de datos pequeños. Hadoop sobresale en el procesamiento de grandes volúmenes de datos, pero puede ser ineficiente y costoso cuando se aplica en conjuntos de datos pequeños. El consumo intensivo de recursos. Las tareas MapReduce pueden consumir una gran cantidad de memoria y CPU, lo que puede afectar el rendimiento de otros servicios que ejecutan al mismo tiempo. Apache Hadoop comienza con la creciente necesidad de manejar grandes volúmenes de datos en la era de Big Data. Su desarrollo fue impulsado por la idea de gigantes tecnológicos particulares Google, y su evolución ha sido marcada con contribuciones de una comunidad abierta. En los orígenes, de 2003 a 2005, Google Papers, durante 2003 a 2004, la base de Hadoop se inspira en dos publicaciones clave en Google. Google File System es un sistema de archivo distribuido diseñado para manejar grandes cantidades de datos distribuidos en diferentes servidores. MapReduce, un modelo de procesamiento que permite ejecutar tareas de forma paralela en grandes clústeres de servidores. Estas ideas sentaron la base para otros desarrolladores adaptaran enfoques similares en el manejo de Big Data. El proyecto Nudge en 2004. Hadoop comenzó como parte del proyecto Nudge, una iniciativa de código abierto que tenía como objetivo desarrollar un motor de búsqueda web escalable y de código abierto. Doug Hutton y Mike Caffarella fueron los principales desarrolladores detrás de Nudge. Se dieron cuenta de que para escalar el motor de búsqueda necesitaban un sistema similar al que Google había descrito en sus papers. Comenzaron a trabajar en un sistema de archivos distribuidos y un modelo de procesamiento basado en el sistema de Google, lo que eventualmente se convertiría en Hadoop. Se utiliza principalmente para procesar y almacenar grandes volúmenes de datos en variedades de industrias y aplicaciones. Se ha implementado con éxito que se vería en análisis de Big Data. Hadoop es ampliamente utilizado para procesar y analizar grandes cantidades de datos conocidos como Big Data que no pueden manejarse fácilmente con las bases de datos tradicionales. Es la ideal para empresas que generan datos de tiempo real o manejan datos múltiples de datos múltiples. Sector financiero. En la banca y en servicios de financiamiento, Hadoop se utiliza para detectar fraudes, analizar riesgos y hacer análisis predictivos para inversiones. En estos casos es la detección de fraudes. Hadoop permite analizar millones de transiciones en tiempo real para identificar patrones sospechosos, evaluación de riesgos. Los bancos y aseguradoras utilizan Hadoop para analizar datos históricos y evaluar riesgos crediticios y mercado. En telecomunicaciones, las compañías de telecomunicaciones generan enormes volúmenes de datos, usuarios y redes. Hadoop ayuda a procesar estos datos para mejorar la calidad de servicio, predecir fallos de la red y ofrecer análisis sobre comportamientos de usuarios. En el análisis de tráfico de red, Hadoop se utiliza para monitorear y analizar grandes volúmenes de datos de red para optimizar el rendimiento e infraestructura. Análisis del cliente. Las empresas usan Hadoop para personalizar ofertas y mejorar la experiencia del cliente basadas en los patrones de uso. Dentro del área de ciencia de la salud y genómica, en la investigación biomédica y genómica se utilizan grandes conjuntos de datos para analizar información genética y desarrollar nuevas terapias, lo que permite almacenar y procesar estos datos de forma masiva y de manera eficiente. En este caso sería la secuencia de ADN. Los científicos utilizan Hadoop para analizar los datos de secuenciación genética, lo que ayuda a comprender enfermedades y desarrollar tratamientos personalizados. La investigación médica se utiliza para almacenar y analizar datos médicos desde registros de paciente hasta resultados de pruebas clínicas.
Dentro del área de publicidad y marketing digital, las empresas de publicidad utilizan HubDoc para realizar un análisis de grandes volúmenes de datos relacionados con el comportamiento de los usuarios en línea, y esto permite optimizar las campañas publicitarias, mejorar la segmentación y aumentar el retorno de la investigación. Dentro de los análisis de comportamiento del usuario, las plataformas de marketing analizan los datos de navegación y de compras para identificar patrones y optimizar campañas. En la publicidad dirigida, HubDoc se utiliza para analizar datos de usuarios en tiempo real y enviar anuncios personalizados. Y dentro del área de sector minorista, en el comercio minorista se utiliza para mejorar la gestión de inventarios, optimizar cadena de suministros y ofrecer una experiencia de compra más personalizada. Sería en análisis de tendencia de compra, las tiendas utilizan HubDoc para analizar los patrones de compra de sus clientes y predecir la demanda de productos. También permite realizar análisis de tiempo real en los precios de los competidores y ajustar los propios precios de manera dinámica. Creación de HubDoc en 2005-2008. El nacimiento de HubDoc. Doug Cutting nombró el proyecto como HubDoc, inspirado en el nombre de un elefante de peluche que tenía su hijo. En este punto, HubDoc se separó de Nudge y comenzó a desarrollarse como un proyecto independiente con dos componentes principales: HubDoc Distributed Files System y MapReduce. Yahoo y la adaptación de HubDoc. Durante 2006 a 2008, Yahoo fue de los primeros grandes adoptantes de HubDoc, viéndolo como una solución para escalar su motor de búsqueda y sus infraestructuras de datos. En 2006, Yahoo contrató Doug Cutting. El equipo de Yahoo comenzó a trabajar intensivamente en mejorar a HubDoc para sus propias necesidades y Big Data. En 2008, HubDoc fue oficialmente un proyecto de nivel superior en Apache Software Foundation, lo que dio un estatus oficial en el ecosistema de código abierto. El crecimiento y la expansión durante los años de 2009 a 2013 hubo una gran popularidad, lo que fue los años de 2009 a 2010, donde HubDoc empezó a ganar popularidad rápidamente debido a su capacidad para mejorar enormes volúmenes de datos a bajo costo. Las empresas como Facebook, LinkedIn y Twitter adoptaron HubDoc para analizar datos de gran escala y generar información valiosa. Durante 2010 a 2013 surgieron herramientas adicionales alrededor de HubDoc, formando lo que se conoce como el ecosistema de HubDoc, lo que sería Pig, un lenguaje de programación de alto nivel para escribir scripts de procesamiento de datos; Hive, un sistema de almacenamiento de datos que permiten consultas similares a SQL sobre HubDoc; HBase, una base de datos no SQL construida por HDFS; OC Flume y Scoop, herramientas para orquestación, limpieza de datos y migración. Y bueno, la consolidación de nuevas tecnologías, lo que fue de 2014 a 2020, HubDoc se integró con los servicios de la nube, facilitando el uso de infraestructura elástica para almacenar y procesar datos. En estos casos sería como Amazon Web Service, Microsoft Azure y Google Cloud. Comenzaron a ofrecer servicios de HubDoc en la nube, permitiendo a las empresas procesar Big Data sin necesidad de mantener clústeres propios. Y bueno, a medida que HubDoc crecía, también surgieron competidores alternativas como Apache Spark, lo que ofrecía un procesamiento de datos más rápido en tiempo real. Sin embargo, HubDoc se mantuvo relevante con la plataforma confiable para procesamiento de Big Data por lotes. MapReduce. MapReduce es un marco de ejecución distribuida basado en Java dentro del ecosistema Apache Hadoop. Elimina la complejidad de la programación distribuida al exponer dos pasos de procesamiento que los desarrolladores implementan. Map, que divide los datos y aplica lógica de transformación a cada fragmento. Reduce, agrega y consolida los resultados obtenidos en la fase map. En el paso de mapping, los datos se dividen entre tareas de procesamiento paralelas. La lógica de transformación se puede aplicar a cada fragmento de datos. Una vez completada la fase de reduce, se encarga de manejar la agregación de datos del conjunto de map.
En general, MapReduce utiliza Hadoop Distributed File System o HDFS tanto para la entrada como para la salida. Sin embargo, algunas tecnologías construidas sobre él como Scoop permiten acceso a sistemas relacionales. Historia. MapReduce fue desarrollado internamente en Google en 2004 por Jeffrey Dean y Sanjay Khetrapal de Google. En su artículo MapReduce, procesamiento de datos simplificado en grandes clústeres, se inspiró en las funciones de mapa y reducción que se usa comúnmente en la programación funcional. En ese momento, el sistema MapReduce propietario de Google se ejecutaba en el sistema de archivos de Google GFS. En 2014, Google ya no usaba MapReduce como su modelo principal de procesamiento de Big Data. MapReduce alguna vez fue el único método a través del cual se podían recuperar los datos almacenados en el HDFS, pero ese ya no es el caso. Hoy en día existen otros sistemas basados en consulta como Hive y Pig, que se utilizan para recuperar datos de HDFS mediante instrucciones similares a SQL que se ejecutan junto con trabajos escritos utilizando el modelo MapReduce. Optimización en la actualidad. Validar la precisión de los datos en finanzas para evitar fraudes y actividades ilegales. Archivado y almacenamiento de datos de reclamaciones médicas en el ámbito de atención sanitaria. Almacenamiento y estructuración de datos genómicos y de salud para proyectos de investigación en curso. Seguimiento y procesamiento de datos de consumidores como compras minoristas y clics de marketing. Principal industria. Los profesionales de muchos sectores utilizan MapReduce, pero se popularizó gracias a su uso en gigantes del sector como Google, Yahoo y Facebook. Los profesionales de Google utilizan MapReduce para agrupar artículos, crear índices en Google Search, calcular mapas de calles y la traducción automática. Yahoo utiliza MapReduce de forma similar para funciones de mapas y detección de spam, mientras que Facebook utiliza MapReduce para la minería y el análisis de datos, la detección de spam y la estrategia publicitaria lustre. Ventajas. Flexibilidad elástica. Puede escalar rápidamente y reducir los tiempos de cálculo al reorganizar los nodos para el procesamiento paralelo. Tolerancia a fallos. Incluso si un nodo falla, el sistema continúa funcionando gracias a la replicación de nodos. Equilibrio de carga. Este método puede distribuir los nodos de manera efectiva para administrar los recursos de manera eficaz. Rentabilidad. Utiliza máquinas y redes de consumo. Desventajas. Latencia. MapReduce puede ser más lento que otros programas, lo que constituye un inconveniente para las aplicaciones que requieren de resultados inmediatos. Falta de confiabilidad. Las máquinas comerciales, aunque son más baratas, pueden no ser tan confiables como las máquinas privadas. Lustre es un sistema de archivos distribuidos de alto rendimiento ampliamente utilizado en entornos de supercomputación. Desarrollado originalmente por Cluster File System Inc. y más tarde adquirido por Sun Microsoft Systems y luego Oracle. Las características principales es de que puede manejar cientos de petabytes de datos y decenas de miles de nodos de cliente. Los datos se distribuyen y procesan en varios nodos de manera simultánea para mejorar la eficiencia y el rendimiento. Es ideal para aplicaciones que requieran acceso rápido a grandes volúmenes de datos como simulaciones científicas y análisis de grandes datos. En la arquitectura, servidores de megadatos gestionan los datos y las estructuras de directorios, manejan los datos de los archivos, permiten las aplicaciones acceder al sistema de archivos, implementan mecanismos para asegurar integridad y disponibilidad de los datos. Usando algunos de los superdatos más rápidos del mundo, aplicando a áreas como genómica, simulación de fenómenos físicos y modelados. Y otro de los usos es utilizado en sectores que requieren procesamiento de grandes volúmenes de datos como petróleo, gas y biogenética. Lustre comenzó a desarrollarse a finales de los años 90 por Peter Brown, quien era profesor de la Universidad Carnegie Mellon. El proyecto fue diseñado originalmente para supercomputadoras y entornos de alto rendimiento. Lustre comenzó a desarrollarse a finales de los años 90 por Peter Brown, quien era profesor en la Universidad Carnegie Mellon. El proyecto fue desarrollado originalmente por supercomputadoras y entornos de alto rendimiento. Cluster File System Inc. tomó la iniciativa del desarrollo comercial de Lustre y el sistema de archivos fue diseñado impulsando el desarrollo de Lustre bajo una gran corporación. Durante 2010, Oracle adquiere en 2007 Sun y Microsoft Systems y con ello Lustre. Posteriormente, Oracle decide no continuar con el desarrollo de Lustre.
Bajo la liberación de la corporación Oracle, después de la adquisición por parte de Oracle, el soporte y el desarrollo de Lustre se transfieren a la comunidad de código abierto, permitiendo que diversas organizaciones y voluntarios contribuyan y mantengan el proyecto. A día de hoy, Lustre es mantenido y desarrollado por OpenSF, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y mejora de Lustre. Ahora les hablaré de BitTorrent. Como pueden ver en la diapositiva, BitTorrent es un sistema hecho para intercambiar archivos. Además, también es un sistema de tipo peer-to-peer. Algo muy a resaltar del sistema es que permite a sus usuarios obtener datos y archivos de manera eficiente. Esto es debido a la manera en que se descargan los archivos. Lo que sucede es que BitTorrent divide a los archivos en pequeños fragmentos. Estos fragmentos funcionan de manera muy similar a un enjambre de abejas. Son pequeños y rápidos, y por esta razón a estos fragmentos se les conoce como swarm, es enjambre en inglés. La ventaja de hacer esto es que los usuarios pueden descargar el enjambre de datos de diferentes fuentes a la vez, lo que nos brinda principalmente dos beneficios. Uno, esto significa mayor velocidad de descarga, y dos, hay una menor carga sobre una única fuente. Aquí en el diagrama podemos ver cómo es la conexión de equipos en el sistema. Los peer son usuarios conectados en el momento, y tracker es un servidor particular encargado de identificar el enjambre y ayudar a un usuario a compartir eh, las partes del enjambre a otros dispositivos de usuarios. Aquí podemos ver otro diagrama. Esta vez también podemos notar que en el centro se encuentra el tracker, pero ahora podemos ver los tipos de usuarios que existen en este sistema. Los, los que son de color verde son denominados seed, que esto se refiere a los usuarios que comparten un archivo para que el resto de usuarios puedan descargarlo y tengan acceso a él. Este punto rojo se conoce como leech, que significa sanguijuelas, que estos se refieren a los usuarios que entran al sistema, descargan archivos, pero no comparten un archivo para que otros usuarios puedan eh, descargarlos. Y está también, y peer, claro, se refiere a los usuarios que sí descargan y también aportan archivos a los demás. Ahora hablaremos de otro sistema. El nombre de este es Napster. También es de tipo peer-to-peer, o lo fue al menos. Napster permitió el intercambio de archivos MP3 por medio de un servidor central. Aquí podemos ver un diagrama del sistema, cómo era. Lo que compartían los usuarios era principalmente música. Y era muy sencillo de usar. Después de todo, solo el único requisito para poder descargar archivos MP3 de Napster era tú también aportar archivos MP3. Ahora, un poco de la historia. Eh, Fue creada por Sean Parker y Sean Fanning en 1999. Fue un sistema muy famoso, tanto que incluso se llegó a popularizar el concepto de que Napster era algo así como prestarse disco de manera digital. Pero después llegaron los problemas. Se filtró una canción de una banda muy conocida, Metallica, y esto significó una demanda en contra de una demanda por infringir los derechos de autor. Y después de problemas, al final se vio forzada a cerrar en 2001.
Sistema peer-to-peer. Bueno, un sistema peer-to-peer es un sistema distribuido donde todos los dispositivos o nodos tienen el mismo rol. A diferencia de los sistemas centralizados, donde un servidor tiene el control principal. En el peer-to-peer, cada usuario contribuye con recursos como almacenamiento y poder de procesamiento. Peer-to-peer se basa, su correcto funcionamiento no depende de un control centralizado y pueden ofrecer cierto grado de anonimato. Un factor clave es el algoritmo que utilizan para la ubicación de datos y distribución equilibrada de acceso. Por ejemplo, algunas de las principales características es que todos los usuarios contribuyen, es decir, que cada usuario ofrece recursos al sistema, lo que significa que no hay un solo proveedor de recursos. La igualdad entre nodos también. Todos los nodos tienen las mismas capacidades y responsabilidades. La descentralización. El sistema no depende de un servidor central. Tiene como una ventaja muy clara que es el anonimato, donde pueden ofrecer cierto grado de anonimato a los usuarios y proveedores. Además del acceso equilibrado a datos, en el que su eficiencia depende de cómo se localizan los datos y cómo se equilibran las solicitudes entre los usuarios. Además, su volatilidad en los sistemas peer-to-peer. Uno de los retos en los sistemas peer-to-peer es la volatilidad de los recursos, ya que los nodos pueden apagarse, desconectarse o fallar sin previo aviso. Sin embargo, los sistemas peer-to-peer bien diseñados pueden minimizar estos problemas mediante la replicación de datos. De esta manera, aunque un nodo falle, otros pueden seguir proporcionando acceso a los mismos archivos. Ahora, BitTorrent. BitTorrent es un sistema de intercambio de archivos peer-to-peer que permite a los usuarios distribuir datos de manera fácil en Internet. BitTorrent no depende de un solo servidor central, es decir, que divide los archivos en partes pequeñas. Esto permite a los usuarios descargar fragmentos del archivo desde varias fuentes al mismo tiempo. BitTorrent tiene varias características, por ejemplo, el Swarm o enjambre, donde los archivos se dividen en fragmentos que se comparten entre todos los usuarios conectados. El tracker o rastreador, que es un servidor que identifica qué usuarios tienen partes del archivo y facilita la conexión entre ellos. Los peers o puntos, que son los usuarios conectados que están compartiendo y descargando fragmentos del archivo. Los seeders o semillas son usuarios que tienen el archivo completo y lo comparten. Los leechers o sanguijuelas son usuarios que están descargando el archivo pero aún no lo han completado. Ahora, el modelo Napster. Napster es una red peer-to-peer que permitió el intercambio de archivos usando un servidor central. Este permitía compartir una gran cantidad de archivos MP3. El problema principal que tuvo Napster es que el uso de los servidores centrales para indexar archivos eventualmente lo llevó a su cierre, ya que tuvo problemas legales por infringir los derechos de autor. Además que se destacó bastante la música. La condición para poder descargar MP3 de Napster era simplemente también compartir archivos MP3. Ahora, MediaWall Peer-to-Peer ofrece una plataforma descentralizada para el acceso rápido a recursos, mejorando la eficiencia de redes distribuidas mediante algoritmos de última generación. También como otro ejemplo tenemos Boink, que es un sistema que utiliza el poder de cómputo distribuido de ordenadores voluntarios para poder resolver problemas científicos complejos. Actúa como una red peer-to-peer donde cada computadora comparte sus recursos de procesamientos para contribuir a los proyectos de investigación. Ahora vamos a ver la relación que existe estos temas expuestos anteriormente con los sistemas distribuidos. Daré una breve introducción a lo que es un sistema distribuido y después vamos a ver las relaciones con los otros temas expuestos. Los sistemas distribuidos son una colección de computadores independientes que aparecen ante los usuarios del sistema como una única computadora. Además, son un paradigma de la computación moderna en la que múltiples componentes de software o hardware ubicados en diferentes nodos dentro de una red colaboran para lograr un objetivo en común. Esto quiere decir que el procesamiento de las tareas de datos puede no estar siendo realizada por un solo procesador, sino que las tareas procesadas son computadoras por un número n de procesadores comunicados por algún medio en el cual comparten recursos. Con esta descripción podemos comenzar a relacionarlo con los sistemas de archivos distribuidos Cassandra, NFS y AFS. Además de los modelos distribuidos Hadoop, MapReduce, Lustre, Peer-to-Peer, BitTorrent, Napster y Middleware Peer-to-Peer. Es importante mencionar que los sistemas distribuidos han dado una solución elegante al problema de la falta de capacidad de procesamiento en las computadoras actuales.
Esto se debe a que se ha llegado a un tope en cuanto se puede expandir la capacidad de procesamiento de una computadora, ya sea por cuestiones físicas o económicas. Esto no saldría rentable. Sin embargo, al desplegar una tarea entre varias computadoras y posteriormente comunicando sus resultados, podemos tener un tiempo de respuesta mucho más eficiente que con una computadora superpotente. La relación que existe con los sistemas de archivos distribuidos NFS, AFS y Cassandra es que son tecnologías claves dentro del ámbito de los sistemas de archivos distribuidos, cada uno con características y propósitos específicos que contribuyen al manejo de los datos en entornos de red. NFS, AFS y Cassandra representan diferentes enfoques para abordar los desafíos del almacenamiento y acceso a datos en sistemas distribuidos. NFS y AFS se centran en proporcionar acceso compartido a archivos distribuidos, mientras que Cassandra ofrece una solución robusta para el almacenamiento y la consulta de grandes volúmenes de datos en entornos distribuidos. Todos estos sistemas son fundamentales para la colaboración, la redundancia y la escalabilidad en redes modernas, haciendo posible el manejo efectivo de datos distribuidos a gran escala. Para la relación que hay con Hadoop, es que su relación con los sistemas distribuidos es fundamental, ya que Hadoop no solo se basa en los principios de estos sistemas, sino que también extiende y optimiza muchas de sus características para manejar el análisis y procesamiento de datos a gran escala. En un sistema distribuido, el procesamiento y almacenamiento de datos se realiza en múltiples nodos que funcionan de manera coordinada. Hadoop implementa este paradigma a través de dos componentes clave: Hadoop Distributed File System o HDFS y MapReduce. Además, Hadoop está diseñado para escalar horizontalmente, lo que significa que puede agregar más nodos al clúster para manejar mayores volúmenes de datos o para aumentar la capacidad de procesamiento. Esta característica es inherente a los sistemas distribuidos, donde la escalabilidad y la capacidad de manejar fallos son aspectos fundamentales. Como hemos hablado de MapReduce, también vamos a ver la relación que tiene con los sistemas sistemas de archivos distribuidos o sistemas distribuidos. MapReduce es el motor de procesamiento de Hadoop, como lo mencionamos antes, que permite dividir tareas complejas en subtareas más pequeñas que pueden ejecutarse en paralelo en diferentes nodos del clúster. Este enfoque es una aplicación directa de los principios de computación distribuida, donde las cargas de trabajo se distribuyen entre múltiples nodos para acelerar el procesamiento. MapReduce simplifica el desarrollo de aplicaciones distribuidas, permitiendo a los desarrolladores centrarse en la lógica de procesamiento sin preocuparse por la complejidad del paralelismo y la distribución de datos. La relación que hay con peer-to-peer es que tiene mucha relación intrínseca con los sistemas distribuidos, porque ambos comparten el principio fundamental de distribuir recursos y tareas entre múltiples nodos o participantes dentro de una red. Sin embargo, las redes peer-to-peer son una forma particular de sistema distribuido, donde la descentralización, la distribución equitativa de recursos, la escalabilidad y la tolerancia a fallos son características claves. Esta propiedad hace que las redes peer-to-peer sean ideales para aplicaciones donde la colaboración entre múltiples nodos independientes es esencial para la eficiencia, resiliencia y escalabilidad del sistema. Las primeras redes peer-to-peer surgieron en los años 90, con sistemas como Napster en 1999, que popularizó el intercambio de archivos entre usuarios sin la necesidad de un servidor centralizado. En estos sistemas, el middleware no jugaba un papel tan destacado, ya que las redes peer-to-peer iniciales funcionaban principalmente a nivel de aplicación. A medida que las redes peer-to-peer se volvieron más complejas, con aplicaciones como Ntela, Gnutella, BitTorrent y eMule, surgió la necesidad de contar con middleware que facilitara la escalabilidad, la gestión de nodos y la comunicación eficiente entre pares. Los desafíos de las redes peer-to-peer, como la búsqueda de recursos, la gestión de la carga entre nodos y la heterogeneidad de los sistemas, llevaron al desarrollo de middleware especializado para soportar estas operaciones. Aunque Napster fue cerrado, su modelo de intercambio de archivos influyó en el desarrollo de otras plataformas como Gnutella y eMule, también como BitTorrent, que implementaron redes completamente descentralizadas. Napster cambió la forma en la que las personas consumían música, impulsando la distribución digital y obligando a la industria musical a adaptarse a la era de Internet. La relación que hay con BitTorrent es un ejemplo destacado de un sistema de archivos distribuidos basado en tecnologías peer-to-peer que refleja los principios clave de los sistemas distribuidos.
A diferencia de Napster, BitTorrent es completamente descentralizado, lo que significa que no depende de un servidor central para la indexación o distribución de archivos. En lugar de eso, cada nodo en la red no solo descarga archivos, sino que también comparte pares de ellos con otros nodos. Este enfoque permite una escalabilidad eficiente y una alta resiliencia, ya que el fallo del nodo no afecta significativamente la disponibilidad del archivo. BitTorrent optimiza la distribución de recursos y la carga de trabajo entre los participantes, mejorando la velocidad de transferencia y reduciendo el riesgo de congestión en la red. Su diseño ilustra cómo los sistemas distribuidos pueden utilizar la colaboración entre nodos para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y robusta. La relación que hay con Napster es que como uno de los primeros sistemas de compartición de archivos peer-to-peer introdujo varios principios fundamentales de los sistemas distribuidos. Permitía la distribución de recursos al facilitar el intercambio directo de archivos entre usuarios, mostrando una forma inicial de escalabilidad y descentralización. Aunque dependía de un servidor central para la indexación, lo que limitaba su tolerancia a fallos y descentralización completa, Napster sentó las bases para redes peer-to-peer posteriores que adoptaron un enfoque más robusto y totalmente distribuido. Su modelo híbrido demostró que los sistemas distribuidos podían mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la compartición de recursos entre múltiples nodos de una red. Ahora, para ver la relación que hay con middleware peer-to-peer, es que el middleware peer-to-peer actúa como una capa intermedia en sistemas distribuidos que facilita la comunicación y coordinación entre nodos de una red peer-to-peer. Su relación con los sistemas distribuidos es fundamental, ya que proporciona servicios esenciales como la gestión de recursos, el descubrimiento de nodos, la sincronización de datos y la garantía de consistencia. El middleware peer-to-peer optimiza la manera en que los nodos interactúan y colaboran, asegurando que la información y las tareas se distribuyen de manera eficiente y efectiva entre los participantes de la red. Al abstraer las complejidades de la comunicación y la coordinación, el middleware peer-to-peer permite que los sistemas distribuidos funcionen de manera más cohesiva y robusta, mejorando la escalabilidad, la resiliencia y la eficiencia en el manejo de recursos distribuidos. Ahora vamos con la relación con Bionic. Como se mencionó anteriormente, es Boink. Como se mencionó anteriormente, Boink es una plataforma de computación distribuida que ilustra la aplicación práctica de los principios de los sistemas distribuidos Boink. Permite la investigación y que científicos aprovechen los recursos de miles de computadoras voluntarias en todo el mundo para realizar cálculos complejos y procesar grandes volúmenes de datos para proyectos de ciencia ciudadana. En lugar de depender de una única máquina poderosa, Boink distribuye las tareas de procesamiento entre múltiples nodos de una red, demostrando cómo la distribución de carga y la escalabilidad horizontal pueden mejorar significativamente la capacidad de realizar investigaciones avanzadas. Este enfoque distribuye eficientemente el trabajo de cómputo, maximizando el uso de los recursos disponibles y garantizando la resiliencia del sistema frente a fallos individuales de nodos. Ahora, nuestra conclusión fue que los sistemas de archivos distribuidos han evolucionado significativamente desde sus inicios, adaptándose a las crecientes necesidades de almacenamiento y procesamiento de datos de las organizaciones modernas. Sistemas como NFS y AFS sentaron las bases para compartir archivos de forma eficiente en redes distribuidas. Mientras que alternativas más recientes como Cassandra, enfocada en la alta disponibilidad y escalabilidad, han encontrado aplicaciones en entornos donde la tolerancia a fallo y la distribución geográfica son críticas. La arquitectura de procesamiento distribuido de Hadoop, junto con sus componentes de almacenamiento HDFS y su modelo de programación MapReduce, han evolucionado la forma en que las empresas manejan grandes volúmenes de datos, habilitando capacidades analíticas avanzadas en una variedad de sectores como el comercio electrónico, las finanzas y las redes sociales. Por otro lado, Lustre sigue siendo una solución clave en la computación de alto rendimiento HPC, utilizada principalmente en entornos de investigación científica y análisis de datos complejos. En cuanto a los sistemas peer-to-peer, estos han experimentado una transición desde modelos centralizados como Napster a estructuras más descentralizadas como BitTorrent, reflejando una evolución hacia un modelo de comunicación más robusto y resiliente. El middleware peer-to-peer sigue desempeñando un papel fundamental en la distribución de contenido, fomentando la eficiencia y reduciendo los costos de infraestructura en diversas aplicaciones, desde la distribución de software hasta el streaming de video. En conjunto, estos sistemas y tecnología representan diferentes enfoques para manejar y procesar datos en redes distribuidas, cada uno con sus propias fortalezas y aplicaciones predominantes en la actualidad. La adopción de estos sistemas continúa creciendo, impulsada por la necesidad de gestionar volúmenes masivos de datos de manera eficiente, segura y escalable en una variedad de industrias. Así que en este
exposición, en este video hemos discutido a los sistemas de archivos distribuidos y las tecnologías relacionadas que no solo son componente integral de los sistemas distribuidos, sino que también son fundamentales para la implementación efectiva de muchas otras aplicaciones modernas que dependen de la distribución, almacenamiento y procesamiento de datos a gran escala. Su desarrollo y evolución continúa siendo un área clave de investigación e innovación en el campo de la computación distribuida. Por lo que no nos queda más que decirles muchas gracias por su atención.